Licenciado Martín Esteban Díaz Romero y junto a Lautaro Riz te estamos saludando desde FM Sur de Quilmes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Esteban, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Antes que nada, la amabilidad, la favor. gentileza de permitir este contacto telefónico, Martín, muy gentil de tu parte. Es tal cual lo que leíamos, Martín, que por lo menos 200 colegios privados asociados a dicha entidad corren serio riesgo por la coyuntura actual de la República Argentina. Mira, nosotros en AIEDBA agrupamos a 2.500 escuelas Uh-huh. y estamos recorriendo permanentemente la provincia de Buenos Aires en contacto directo con los socios y en todas las reuniones que teníamos surgían problemáticas de esta índole, ¿no? O sea, todos los meses se están aumentando las cuotas de los colegios privados Uh-huh. y no en todas las comunidades se puede trasladar ese aumento porque, bueno, depende también de la capacidad de cada familia. Entonces decidimos hacer un relevamiento para ver cuál era la magnitud de la crisis y de ese relevamiento de los 2.500 asociados hay 200 escuelas que nos manifestaron una preocupación muy grande por la situación en que están atravesando y 40 de ellas tienen un riesgo serio de cierre. O sea, este es el estado de situación que tenemos y por eso hemos elevado al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, Uh-huh. una nota donde detallamos, donde damos la información de cada una de estas escuelas y también le pedimos una reunión donde llevamos propuestas porque este es un sector que durante el año y medio que tuvimos cerradas las escuelas quedaron muy afectados muchas escuelas. Uh-huh. O sea que hay 80 instituciones en la provincia de Buenos Aires que cerraron y muchas que no cerraron son las que quedaron bastante golpeadas económicamente y hoy tenemos este problema, ¿no? Que si bien se autorizan los aumentos de las cuotas para los colegios, Sí. Hay una limitación en las familias. Sí, bueno. Ten en cuenta que en este contexto donde nosotros tenemos un 40% de las familias argentinas que están en la informalidad laboral, no todas las familias reciben aumento de paritarias como los trabajadores formales, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimos papás, mamás de alumnos de las escuelas que tienen trabajos informales o que son monotributistas o que son autónomos o que tienen un comercio y en realidad se les hace muy difícil afrontar la cuota, cuestión que en la escuela si no hay ingresos tampoco se pueden pagar todas las obligaciones que tenemos, ¿no? Como escuela, como pyme. Uh-huh. Totalmente. ¿Cómo estás, Martín? Acá Lautaro Ruiz de la Mesa te saluda. Hola, Lautaro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, sabés que justo leía una nota que habías dado al portal Inforegión, donde hablabas también de este tema y comentabas esto, ¿no? Que el 75% de alrededor de 200 escuelas recibe aporte estatal y también que tienen una gran morosidad de cuotas, ¿no? Y esto que decías también de lo que sería el posible cierre, quizá es muy técnico, ¿no? Pero ¿en cuánto crees que podría cerrar si no reciben una rápida respuesta? ¿Podrían cerrar, no sé, en un mes o en 2 meses o podrían mantenerse de alguna manera? Mira, la escuela privada es muy particular porque una escuela, abrir una escuela no es fácil, no es sencillo. Nosotros agrupamos a la mayoría de las escuelas que son socias de AIEDBA, son familias, ¿no? Es una maestra, es un profesor que tuvo, ese sueño de poner tener una escuela y empezó con mucho sacrificio y fue creciendo, la comunidad aceptó el proyecto y es la mayoría son empresas familiares, ¿no? Uh-huh. Y realmente cuesta mucho generar una determinada trayectoria en la escuela, pero después desandar ese camino es muy complicado, porque vos no solamente tenés equipos docentes, equipos directivos que se han preparado para eso, sino que tenés las familias que se enraizan en la comunidad y realmente es una noticia para la sociedad argentina mala que una escuela cierre, ¿no? Totalmente. Entonces, Sí. estas escuelas van a brindar el servicio hasta fin de año, que es el compromiso que tienen con las familias, pero en realidad pensá que tienen números en rojo del tema de las cuotas o por la morosidad o porque no pueden trasladar la totalidad de la cuota, ¿no? Porque tendrían que aumentar muchísimo más y sería imposible que se lo pague la comunidad. Uh-huh. Por otro lado, es la frazada corta.
muchas tuvieron que pedir créditos en los bancos, muchas deben a la AFIP, que ahora está embargando cuentas, otras deben al Instituto de Previsión Social, ¿no? Porque la prioridad está en los sueldos y en el mantenimiento del edificio, y lo que queda va para lo otro. Entonces, bueno, hoy se encuentra en una situación que ya realmente es bastante desesperante, y nosotros estamos llevando la voz de esas escuelas para que, bueno, puedan tener algún tipo de oxígeno, algún tipo de ayuda, de reducción de contribuciones patronales, o un programa tipo lo que fue el ATP en la época de pandemia, exclusivamente para esas escuelas que están en riesgo de cierre. Seguramente, digo, tienen absolutamente ustedes todas discriminadas las escuelas que están en esta grave situación que recién narrabas, Martín, y bueno, algunas de las soluciones que plantean ustedes también, ¿no? Pero también el problema, esto es al ciclo que viene, al ciclo 2024, también hay incertidumbre, porque pareciese ser que este tema, viste, de la economía es como vos decís, es la frazada corta. No podés, por un lado, aumentar la cuota porque la gente no puede pagar más, el grado de morosos así lo indica, parece no tuviese solución, ¿no? Bueno, ustedes están pidiendo algo que me parece coherente, bueno, y hay que ver la respuesta que obtienen también por parte de las autoridades en este caso, Martín. Totalmente, nosotros pedimos tratar de, como te decía, un oxígeno, una ayuda como para que estas escuelas no puedan cerrar, y bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, así que nosotros ya nos hemos comunicado con el Ministerio, nos dijeron que nos iban a dar una entrevista para tratar específicamente estos temas, estamos esperando, pero bueno, la verdad que nosotros recibimos los llamados de las escuelas todos los días porque es una situación, como ustedes lo dicen, muy angustiante. Aparte, la gente tiene que saber, ¿no? O sea, ya viene dentro de poquito la matriculación, y vos tenés que anunciar con tiempo para que las familias, si te decidís el cierre de la institución, tiene que, bueno, organizar también, que no es fácil hoy, ¿no? Porque en muchos distritos las vacantes realmente es muy difícil conseguir una escuela privada, y en muchos lugares también del Estado, ¿no? Totalmente. Entonces, hoy está esa problemática. En la provincia de Buenos Aires hay 1,5 millones de alumnos que asisten a escuelas privadas, hay 6.300 escuelas privadas, y en realidad no estamos hablando de que las 6.000 escuelas están en crisis, hay muchas escuelas que están pasando mal, pero tienen una espalda financiera, o tienen muchos alumnos, o tienen mucha historia, y de repente, bueno, pueden afrontar de otra manera, pero hay muchas que no, y justamente a esas escuelas que no están en el radar de las autoridades. Mira, yo hace poquito hablaba con una de estas escuelas que me decía, nosotros nunca quisimos pedir aporte del Estado porque con los números, los costos laborales que teníamos, la cantidad de alumnos, el personal, la verdad, nos manteníamos y nos iba bien. Pero en la pandemia perdimos durante esos 2 años 200 alumnos. Y estamos teniendo los mismos gastos, ¿no? de mantenimiento de edificios, de alquiler, obviamente salariales, pero con 200 alumnos menos. O sea, ¿cómo haces? Y todo lo que aumentó, ¿no? Todo lo que nombraba recién, la electricidad, el gas, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo de vacaciones, ¿no? Donde tampoco los gastos continúan, digo, a veces se le torna a uno complicado, Martín, ¿no? Entendemos esto. Totalmente. Claro. Bueno, el 80% del componente de la cuota de un colegio privado es costo laboral. Claro. O sea, es altísimo el componente del costo laboral. Y en esta época donde las paritarias del gobierno de la provincia son prácticamente todos los meses el aumento, bueno, eso se traslada. Y por otra parte, como vos decís, todo lo que tiene que ver, no es sencillo mantener un edificio escolar. Vos tenés muchas normas que las tenés que cumplir, y está muy bien que así sea, ¿no? Por la seguridad de los niños, de los adolescentes y de los docentes que transcurren en la institución, pero realmente son requerimientos que, primero son todos edificios grandes en su mayoría, y después que tenés todas normas de seguridad, etcétera, y que si no invertís se te viene abajo. Entonces también tenés que tener un resto para invertir, y hoy no lo tenés. Martín, te agradecemos este tiempo que permitiste el contacto telefónico con FM Sur de Quilmes. Muy agradecido por el tiempo. No, justamente. Por favor, cuando dispongan, y muchas gracias por ocuparse de este tema que realmente es muy importante. Gracias. Muchas gracias. Adiós. El licenciado Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEBA, que es la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires.
contando un poco cómo está la situación en los colegios privados, que esto no escapa tampoco a la realidad de lo que sucede con los colegios privados de aquí, de nuestro distrito, ¿no? La situación